estudiantes de grado noveno. Bienvenidos a la clase de religión. En este día vamos a apagar los micrófonos. Recordemos que no puede haber interferencia de ruido por parte de ustedes. Y pues también mucha atención a toda la clase en el momento de empezar propiamente. Ya damos por iniciar la clase. Ya después de nuestra pequeña pausa activa que hemos realizado, haciendo unos pequeños movimientos en la cabecita, en las manos, en los hombros, entonces vamos a dar paso a nuestra clase. Voy a apagar la cámara. Mientras tanto les voy explicando con el grado noveno y bueno, con todos los grados yo he pensado reforzar un poco la parte bíblica porque necesitamos pues tener coherencia con algunos temas que estamos desarrollando. Entonces, ustedes han venido elaborando unos talleres con una serie de lecturas muy densas, también muy interesantes sobre el Jesús histórico, el Jesús judío, y más que todo basados en el autor César Vidal, que es un historiador que estudió mucho toda la parte cristiana, es un historiador que estudia toda la parte de las religiones judías y cristiana y otras religiones a nivel histórico. Entonces, unidos a esas lecturas que ustedes ya tienen, a los mapas que han elaborado, vamos a hacer este pequeño estudio bíblico. Es un recuento un poquito así del tema para que vayan empatando, vayan conectando todo lo que han leído con este estudio bíblico que vamos a hacer hoy. Entonces necesito y requiero que por favor presten mucha atención a todo el recorrido que vamos a hacer a continuación. Bueno, ya conocemos las normas. Nuestro estudio bíblico lo vamos a abordar desde generalidades, escritura, lenguas, el canon y las divisiones de la Biblia. A nivel de generalidades, pues como es nuestra primera introducción, no podríamos decir que estudio de Biblia 1, porque no la habíamos tenido antes. La palabra Biblia se origina del latín biblios, acuñada por primera vez, es decir, utilizada por primera vez en el libro de los Macabeos. En este libro se utilizaba la palabra biblión, que es una palabra en plural y hace referencia al material de los libros. En ese tiempo, pues el material utilizado para escribir más que todo después de la piedra fue el papiro y el pergamino. El papiro lo extraían de una planta de las orillas del Nilo y el pergamino lo sacaban de la piel de los corderos. El término biblios, como ya había dicho, se empieza a utilizar, es una palabra latina, pero se utiliza a partir después del periodo, durante el periodo helenístico. Ya sabemos también que el periodo helenístico fue cuando vino Alejandro Magno y conquistó e impuso toda la cultura griega. Antes del nacimiento de Jesús, es decir, antes de tener una referencia como Nuevo Testamento, no se conocían estos dos términos, por decir, antes del nacimiento de Jesús. El término o la palabra Antiguo Testamento y Nuevo Testamento es más utilizado después del año 100, después de la resurrección de Jesús por los apóstoles y por todos los cristianos. Antiguamente se utilizaba el término Tanaj, un término hebreo,
y se empezó a utilizar. Este se utilizaba antes para designar un documento sagrado. Después, a raíz de los cristianos que se fueron evangelizados, empezaron a usar las palabras Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. La palabra Biblia, entonces, en latín, se empezó a diseminar más que todo en la lengua culta del latín. En el Imperio Romano era el que estaba en ese momento en la venida, cuando vino Jesús al mundo, o sea, cuando en la plenitud de los tiempos. Recuerden que tienen una lectura allí donde habla sobre se denomina la plenitud de los tiempos, donde estaban estos pueblos unidos en 3 lenguas, el latín, el griego y pues el pueblo judío que estaba allí. En ese momento histórico se denomina la plenitud de los tiempos y en la lengua latina habían 2 tipos de lengua que se usaban. La culta para los ilustrados, o la gente que tenía más conocimiento en cuanto a lengua, en cuanto a la cultura, y el latín vulgar, que era más utilizado, o es la expresión que se utiliza para denominar al pueblo. Entonces, el pueblo utilizaba una lengua que era más, por decir, más usada dentro de ellos, y otro tipo de lengua que veremos más adelante. Como dije antes, entonces la Biblia es una compilación o una recopilación de textos. Antiguamente no se conocían como los textos sagrados, sino eran documentos o rollos en papiro y en pergamino, escritos a mano por los escribas de la época. El escritor sagrado entonces escribía y elaboraba en 3 lenguas, que son la hebrea, la aramea y la griega, pero en orden de antigüedad, la lengua de escritura aramea era la más antigua. Después siguió el hebreo y posterior el griego y luego el latín. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento se escribieron en estas 3. Bueno, dependiendo del escritor. La Biblia se escribió, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento tienen un periodo histórico de su escritura. La escribieron aproximadamente 1000 años, entre el año 900 antes de Cristo y el año 150 después de Cristo. Entonces, aproximadamente por los datos históricos y por las pruebas carbónicas que se le hacen a los documentos, pruebas de carbono, se determina la antigüedad de los textos. La escritura, como tenemos entendido, ya sabemos que más o menos tiene un periodo antiguo de 3500 años. Y la escritura fue utilizada precisamente por los pueblos que ya también los hemos estudiado, los hemos visto, que son el reino, por varios imperios en determinadas épocas históricas. Entonces, el reino de Akkad, 3000 años antes de Cristo, el imperio babilónico, 2000 años antes de Cristo, el imperio asirio, 1000 años antes de Cristo, y el imperio persa. Recordemos el video que vimos sobre el imperio persa. ¿Se acuerdan que está por acá? Recuerden ese video. Entonces estamos aquí para el nacimiento de Jesús, estamos en este periodo. Para nuestro contexto histórico del pueblo de Israel, que vamos a ir estudiando poco a poco, tendremos en cuenta el imperio babilónico y el imperio asirio. La escritura utilizada por estos hombres o por estas culturas y imperios de la antigüedad fueron características. Cada pueblo utilizó su propia escritura de acuerdo al periodo que se desarrolló. Un tipo de escritura que se utilizó mucho en el tiempo antiguo, en donde tenemos todavía, tenemos los códices y toda la parte arqueológica de estas culturas y civilizaciones,
Uno de los imperios que más utilizaron la escritura jeroglífica fueron los aztecas, la civilización egipcia y los incas. Utilizaban este modo como lenguaje dentro de la escritura. Entonces, para ellos cada signo era una palabra específica. Recordemos de la clase pasada que vimos sobre la cultura, sobre Mesopotamia. Mesopotamia es de la palabra griega, entre ríos. Y allí en Mesopotamia, ese fue donde se dio pues como la cuna de la civilización y estuvo allí la primera que se conoce, más antigua, la cultura sumeria. Y esta cultura, estos sumerios pues desarrollaron este tipo de escritura que fue la cuneiforme. Se llama así porque toda fue hecha en forma como de cuñetas, como cuñas, escrita por todo esto son escribas. Los ancianos eran los que se dedicaban a escribir toda la parte histórica, social, religiosa, vivencias, creencias del pueblo. Entonces iban quedando reseñados allí todo lo de la cultura. Gracias a ello podemos conocer aspectos de cómo era la cultura sumeria, donde se originó, etc. Entonces estas son las herramientas. Los antiguos, los hombres mayores, eran los sabios, los ancianos. En todas las culturas y principalmente se ha tenido en cuenta este aporte de sabiduría por parte de los mayores. Ellos eran los que tenían la sabiduría. Igualmente el pueblo de Israel. Existían ancianos también. Entonces, dentro de estas culturas donde se desarrolló el pueblo de Israel, encontramos que la primera escritura en la Biblia se utilizó fue el arameo. Esta es una representación gráfica de la escritura aramea y es más importante porque precisamente estos pueblos que les nombré anteriormente eran con los que eran la escritura y la lengua con la que comercializaban, se ejercía el comercio entre los pueblos. A raíz del intercambio comercial entre los pueblos, pues también los hablantes van cambiando sus vocablos y sus fonemas y todo esto va evolucionando y va cambiando a través del intercambio cultural. La lengua aramea y así como la escritura fue pasando, después se pasó al hebreo y al fenicio. Y en Israel fue donde más se desarrolló el arameo, luego pasó a Siria y después al Líbano. De allí los mapas que ustedes ya conocen de la continente, allí es donde hacemos referencia a todos estos lugares. Tenemos entonces aquí un ejemplo, o tenemos el alfabeto hebreo. Actualmente, pues no cambia, de hecho, pero sí es importante tener en cuenta que estos trazos, cada uno es especial. Cada uno de estos trazos, de estos fonemas hebreos son específicos y tienen un significado o un nombre, una palabra. El escriba, o sea, el anciano, el doctor en escritura del pueblo hebreo, tenía que tener bien hecha, tenía que saber muy bien cada palabra que tenía para poder escribir los textos sagrados. Entonces, la escritura hebrea se empieza a escribir de derecha a izquierda, de acá hacia allá. Les parece que el texto estuviera al revés, pero no. Escribían siempre de derecha a izquierda. Y ¿qué es lo importante de tener la importancia de la importancia de la buena escritura? Es que, por ejemplo, cuando
alguien vaya a traducir, este texto esté bien elaborado, esté bien escrito, porque si el autor sagrado, es decir, el escriba, realiza un trazo mal, pues va a escribir otra cosa y no la palabra que busca una intención para transmitir al pueblo. Entonces, en las traducciones a veces hay complicaciones con eso. Cuando una persona especializada en este tipo de escrituras va a hacer una traducción del hebreo al griego, pues se le va a complicar si esta no es una escritura fiel, es decir, original, bien hecha. Pasamos a la lengua griega o a la escritura griega. Tenemos un trazo, un fragmento del alfabeto griego del siglo VIII antes de Cristo. Estas representaciones y cada símbolo, cada fonema del griego actualmente se utiliza mucho en las matemáticas. También en la medicina, especialmente en la medicina, se utilizan muchas palabras griegas y de allí tenemos actualmente nuestro vocabulario a nivel de medicina y de ciencia, es derivaciones de las palabras griegas. Vamos a más adelante, ya se van a enterar por qué. Bueno, en otra clase que tengamos oportunidad. Entonces tenemos aquí una representación de una escritura griega. Y lo que decía, el trazo, la letra, bueno, aquí no se complica tanto, pero sí, igual cada autor, cada escritor, por ejemplo, el que escribe en griego, debe escribir exactamente como lo que quiere decir, o si no, por cuando vaya a traducir otra persona, pues va a escribir, va a interpretar lo que no es. Nosotros tenemos que la escritura para las traducciones de la Biblia es muy importante porque es una transmisión de pueblo a pueblo del conocimiento sagrado y de la relación de Dios con el hombre. El autor sagrado en la Biblia tenemos que fue escrita o tiene inspiración por dos autores. El autor material, que es el hombre, es decir, el escriba, y el autor sagrado, que es Dios, es decir, quien inspira al autor sagrado, al escriba, a relatar exactamente aquellos acontecimientos y vivencias que se relacionan con el pueblo y con la relación con Dios, que por eso se llaman textos sagrados. Y allí se incluye siempre la historia del hombre y el camino de Dios el camino que Dios hace con el hombre. Por eso allí siempre vamos a encontrar pasajes del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento en donde nos dicen, por ejemplo, cuando el rey babilónico, etcétera, Nabucodonosor, etcétera. Entonces se describe el lugar, el personaje, la fecha, incluso, aunque la fecha de esas narraciones son de manera distinta, siempre se cuenta de manera cronológica, siempre se cuenta el lugar de lo que pasó allí. Por eso yo en los talleres les coloco la fecha, el lugar y todo lo que ustedes han hecho ha sido ubicar este tiempo histórico en ese lugar específico, con esa intención. Y qué pueblo y qué imperio predominaba en esa época. Entonces del griego pasamos al latín. El primer texto de la Biblia, o sea, el personaje que tradujo la Biblia del griego al latín fue San Jerónimo, aproximadamente entre el siglo III y IV de la era cristiana. Y tenemos aquí que el latín es una derivación lingüística de la rama itálica, de la región indoeuropea. De allí, por eso ustedes que han ubicado la parte donde queda Asia, Asiria, Arabia, bueno, todo este territorio los nombro para que se hagan una idea de la parte indoeuropea de las que estoy hablando acá.
que ustedes ya conocen. Profe, no, con el latín fue tema. utilizado más por el imperio predominante de aquella época, como sabemos es Roma, se utilizó mucho en la Edad Media. Allí en la Edad Media todos los libros eran escritos en latín. Los que podían leer, leían, se ilustraban, eran grandes doctores y grandes personajes dentro en la Edad Media, que se desarrolla toda la parte científica, artística, etc. Y se usó la lengua latina hasta el siglo XIX y incluso hasta el año 1962, que fue la iglesia utilizó mucho el latín para las celebraciones litúrgicas. Entonces, la iglesia celebraba en latín, todo lo leía en latín, todo lo hacía en latín, pero solamente quien podía entender la lengua, la había estudiado, entendía lo que se leía allí. Y las personas que no eran ilustradas, no eran alfabetizadas, o sea, los pobres, los menos que conocían, pues no entendían nada de latín. Sí, se escribieron o se tuvieron, por ejemplo, unos libros muy antiguos que de pronto quizás alguno quiera preguntarle a sus abuelos, a sus mayores, si conserva algún texto o alguna guía de libro que existen donde estaba la lengua en latín y estaba la traducción. Entonces, de esa manera, el que podía seguir al sacerdote dentro de la celebración litúrgica utilizaba este libro, que era un tipo de misal litúrgico y estaba en latín y estaba en español. Si la persona estaba alfabetizada y sabía leer, pues se enteraba efectivamente de lo que leía y podía entender que en latín y en español la palabra. Después del Concilio Vaticano II existieron unas reformas dentro de la Iglesia. Juan XXIII, el santo, bueno, está, que es beato en este momento, no, ya el santo San Juan XXIII, fue el que hizo toda esta, fue el precursor del concilio y del cambio, donde él decía que la iglesia tenía que renovarse, modernizarse más para todos los pueblos. Y allí fue que es lo que permitió que las celebraciones litúrgicas y algunas cosas cambiaran dentro de la estructura y la jerarquía de la iglesia, se modernizó más y pudo celebrarse en el idioma de todos o en la lengua de todos los pueblos, inglés, francés, español, chino, etc. Tenemos entonces los fonemas latinos, de allí procede nuestro alfabeto, el actual, y es lo que cómo ha evolucionado esta lengua o esta escritura de la latina a la ahorita que pues estamos en lo que conocemos como el castellano. Y aquí tenemos una escritura en latín. Todos los pueblos, todos los lugares a donde conquistaba Roma o a donde iban pasando con sus grandes legiones romanas, construían, hacían grandes edificios y monumentos, toda la parte arquitectónica y todos los avances que dejaron a nivel de estructuras arquitectónicas, porque por donde pasaba Roma se iban haciendo puentes, por donde pasaba Roma se iban construyendo calles. Entonces le debemos a los romanos en parte toda esa parte de que las calles estén pavimentadas. Y entonces a donde iba Roma, donde estaban los imperios romanos, pues llegaban y dejaban su escritura y dejaban allí escrito nombres de las calles, nombres del monumento, etc. Si alguno ha hecho algún recorrido por el centro histórico, digamos, podríamos decir, encontrarán allí muchos escritos que están, especialmente en los templos. Entonces llegamos a nuestro canon. Canon hace referencia a la palabra como una especie de compendio o biblioteca de todo. El canon es
ya es una estructura, es decir, un grupo de libros específicos que se utilizarán para la lectura dentro de la tradición religiosa. En esta tradición religiosa estamos hablando de el canon católico, porque este es nuestro canon católico. Entonces, más adelante ya les explico otra cosa. Entonces tenemos nuestro canon católico, es decir, nuestra Biblia con nuestros libros sagrados, que están compuestos por dos partes, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. La palabra testamento, utilizada más que todo por los cristianos, hace alusión a la palabra o a alianza. Entonces, nuestro canon está estructurado por el Antiguo Testamento, que es la antigua alianza, es decir, la alianza que Dios hizo con el pueblo de Israel, y la nueva alianza, que es la nueva alianza que Dios hace con el pueblo, es decir, ya con todos nosotros, con todos los que han recibido el mensaje cristiano. Es una nueva alianza a través de Jesucristo, su Hijo. Aquí la antigua alianza se dio por los patriarcas junto con los profetas. Aquí el profeta de la nueva alianza y el Salvador es con Jesús, el Mesías. Los libros tenían que ser, estos textos escritos acá, como dije antes, tenían que tener dos características especiales. Que tuvieran, o sea, que estuvieran inspirados por Dios, pero Dios se vale de los hombres para escribir. Entonces, esos son los dos autores sagrados, el hombre material, el hombre, y el autor sagrado, el autor, que es quien inspira al hombre a escribir. Entonces, dentro de la historia de la iglesia encontramos ya después de 400 años de la era cristiana, es decir, a partir del año 100, como dije, que se empezó a que se empezaron a escribir los textos de hay un apartado donde en la historia, donde ya en nuestro canon católico, por decir, nuestra iglesia o la iglesia católica ya estaba más extendida por toda la región, por toda Europa, ya estaba extendida por unos ciertos lugares también, por Israel. Y allí ya existían pues los obispos, ya existían los presbíteros, es decir, los sacerdotes, propiamente pues ordenados, y cada obispo tenía su territorio, como actualmente lo conocemos. Se dividían por regiones. Entonces, en esta región de Hipona, en el año 393, hubo un concilio que fue una reunión de todos estos obispos que se unen a discutir asuntos de la iglesia. Eso lo podemos también verificar en Hechos de los Apóstoles, y la primera vez que se reúnen los apóstoles a discutir sobre un asunto fue cuando decidieron cómo iban a elegir a reemplazar al apóstol Judas, porque Judas, saben ustedes, entonces no podía quedar incompleto el grupo de los apóstoles, y empezaron a hacer sus primeros asuntos legales en cuanto a tomar decisiones con la gracia del Espíritu Santo. Y la primera decisión que se tomó a nivel de discipulado y apóstoles fue esa: elegir entre los discípulos a un hombre que fuera de buena familia, un hombre que hubiera acompañado el proceso de discipulado con Jesús, y así se tomaban las decisiones. Igual acá, hasta la actualidad, se hace el mismo ejercicio. Los obispos se reúnen, miran la situación y deciden. En este caso, en el 393 de nuestra era, empezaron a pensar, a decir, bueno, vamos a ver, esos textos del Antiguo Testamento judía nos sirven a nosotros como iglesia. Estos textos podemos utilizarlos, nos sirven para guiar el camino de
la evangelización, el proceso de dar, anunciar la buena nueva a todos los pueblos. Nos sirve estos textos, quedaron allí en las conclusiones y dejaron así, los utilizando, pero los dejaron como reflexionando todos allí. Luego se volvieron a reunir en el 397 y dijeron, sí, bueno, hasta ahora estos textos han sido fiables, son buenos y los podemos seguir utilizando, son inspiración divina y los vamos a seguir utilizando. Siguieron discerniendo, mirando qué textos sí eran buenos, ayudaban al crecimiento de la fe dentro de los cristianos, se podían estudiar, etc. Y ya después, en 1546, en la Edad Media, hacia el siglo XVI, se determinó que efectivamente todo el canon, es decir, los libros del Antiguo Testamento que se estaban utilizando hasta el momento, como los nuevos del Nuevo Testamento que ya eran, se iban a dejar allí. Tiempo ya, en la Edad Media, había crecido y se había extendido la iglesia mucho, y también a raíz de esa extensión del cristianismo dentro de la iglesia hubo muchas rupturas y conflictos entre cristianos. Esas divisiones causaron, vamos a ver en historia de la iglesia, si el Señor lo permite, esas divisiones causaron que varias denominaciones cristianas que surgieron a raíz de que ese canon que ustedes tienen no Se escucha entrecortado. no los vamos a usar. Profe, ¿apagaste tu micrófono? Sí, un momentico, es que veo que aquí tengo una... ¿Sí me escuchan? ¿Sí me escuchan? Sí, profe, está un poco extraña la comunicación. Se está entrecortando algo, pero... Sí, Sí, señor. Ya, Chicos. es que dice que la calidad de la red está mal. Es porque no. Bien, gracias. Bueno, entonces, Chicos, como apenas tener decía... paciencia. Gracias. Repito esta parte porque no sé si me la escucharon. Bueno, como en el siglo V o en la Edad Media ya varias denominaciones cristianas, hermanos, pues entraron en contradicción con este canon y dijeron, no, nosotros no vamos a usar todos esos libros porque no son inspiración divina. Entonces se empezaron a usar, se eligieron unos ciertos libros que ellos dijeron, bueno, estos sí y estos no. Entonces la iglesia pues respetó ese tipo de decisiones y por eso tenemos Biblias que son con unos libros y otras Biblias que no tienen los libros completos como la nuestra. Dentro de esos libros, entonces, dentro del canon católico, quedó un momento el canon nuestro, como quedó establecido en el concilio, en el último concilio, fueron entonces 73 libros en su mayoría, 73 libros en total, divididos de la siguiente manera: 46 libros que pertenecen al Antiguo Testamento y 25. Los libros en libros que fueron como la discrepancia o en la confrontación que tuvieron cristianos por sí o no, eran los libros de Macabeos,
Tobías, Judith y Sabiduría y Eclesiástico. También este libro, El Cantar de los Cantares, muchos cristianos, otras denominaciones cristianas no católicas, no los utilizaron. No utilizaron este libro del Cantar de los Cantares. Entonces, nuestro Antiguo Testamento quedó constituido así: el libro de la ley, 5 libros, los primeros libros de la, ley, de la Biblia, el Pentateuco, se llama Penta de 5 libros de la ley, donde están todas las normas y leyes. Están los libros históricos, que estos son los libros que les decía, en donde se narran allí, y es donde encontramos toda esta cultura y los territorios allí donde estaban los pueblos predominantes los encontramos en la parte histórica, también en algunos más adelante. Está Jueces, Ruth, estamos aquí, Samuel, Reyes, bueno, estos libros históricos. Los libros poéticos que hacen alusión a toda la experiencia espiritual y especialmente a toda la alabanza, a toda la parte poética, exaltación del hombre y de alabanza hacia Dios, encontramos estos libros. Son dos tipos, poesías y proverbios, es un género literario dentro de estos son géneros literarios también dentro de la Biblia. El género histórico, el libro poético. Luego encontramos los textos, los profetas mayores. No se dicen que son mayores porque no se llama libros de los profetas mayores porque sean ancianos o escritos por hombres, no. Sí le escribieron profetas pues muy sabios, muy ungidos por Dios, pero se denominan mayores por la extensión de la escritura. Es decir, escribieron, sus escritos fueron bastante extensos, incluso divididos entre ellos mismos, primero Isaías, segundo Isaías. Eso lo vamos a ver, pero es por extensión. Lo que quiero que me comprendan bien es que se llaman profetas mayores por la extensión de su escritura y la importancia del profeta dentro de la historia de Israel. Luego siguen los libros de los profetas menores, que son todos, y se les llama así precisamente porque escribieron fue muy poco. También son importantes dentro de las narraciones de la historia de Israel, pero su escritura no fue muy extensa. Luego, entonces, entonces tenemos aquí el Antiguo Testamento o la Torá por el pueblo judío y el Nuevo Testamento, Nueva Alianza por el pueblo, o sea, nosotros por los cristianos. Tenemos allí todas las vivencias de los apóstoles, todo lo que vivieron y todo el camino de discipulado que tuvieron con Jesús. Ese camino de discipulado se escribió en estos 4 evangelios. A ver, hay también otros evangelios que se escribieron, pero hay una razón por qué no aparecen tantos evangelios como los que de pronto han oído nombrar, que esos evangelios y el gran descubrimiento de otro evangelio lo vamos a ver más adelante. Estos evangelios, el Nuevo Testamento, nuestro Nuevo Testamento y todas las Biblias de alianza cristiana, es decir, de denominaciones cristianas, pues llegaron ese fue lo que sí hubo. El Nuevo Testamento pues no cambió, el Antiguo sí, el Nuevo pues no cambió mucho, o no cambió. Y tenemos acá a Mateo siempre, Marcos, Lucas y Juan. Este es el orden como aparecen los evangelios dentro de nuestra Biblia. Luego sigue en los Hechos de los Apóstoles, un libro histórico, como nombraba anteriormente. Aquí, en los Hechos de los Apóstoles, son las narraciones propias de las vivencias y de todas las crónicas que vivieron los apóstoles en toma de decisiones, evangelización, extensión del cristianismo, etc. Y tenemos las cartas paulinas, se llaman paulinas porque se escribió San Pablo y también algunos discípulos de él,
las escribió, pero después de su conversión. Porque Pablo era Saulo y era judío, pues él era un hombre muy fiel a la tradición judía, es decir, él practicaba la ley de la Torá. Al convertirse y al darse cuenta que Jesucristo es el verdadero Hijo de Dios y el Mesías, pues se convierte y empieza a evangelizar estos pueblos. Todo esto son comunidades de la época. A los romanos, a los corintios, a los gálatas, efesios, filipenses. Eran comunidades paganas que él fue evangelizando y fue cristianizando. Y les escribía para dos cosas: que los iba a visitar para confortarlos en la fe, o que los iba a visitar para ver cómo iba la comunidad, porque todas estas llegaron a ser comunidades cristianas. Luego siguen las cartas generales, que son la carta a los hebreos, que también se le atribuye a Pablo. Unos piensan que sí, otros dicen que fue un discípulo de él. El apóstol Santiago, que escribe. Las dos primeras cartas de Pedro, el apóstol, después de la experiencia de la venida del Espíritu Santo, Pedro sufre una transformación increíble a nivel de fe. Y el apóstol Juan, que es el menor, también escribió los Hechos y Juan como evangelio y el Apocalipsis, este apóstol. Y Judas, que es otro, hace parte de los discípulos de Jesús, también de relativa importancia. El libro de los proféticos del Apocalipsis es un libro especialmente que se le dice el libro de la revelación, pero se le llama Apocalipsis porque es hacia el final y a la plenitud de los tiempos, ya al final, lo que acontece a las iglesias, como una revelación que tuvo Juan. Bueno, llegamos aquí, como les decía, para que estos textos fueran importantes tanto para judíos como para cristianos. Se discutían tres cosas. Dentro del judaísmo y dentro del cristianismo se miraban estos tres elementos que voy a mencionar. El primero, que el texto sagrado tuviera una época o una antigüedad de 300 años antes de Cristo, es decir, el Antiguo Testamento o el texto sagrado que ellos tenía que tener un periodo antiguo bastante largo. Segundo, que no estuviera este texto manipulado por la cultura predominante que en ese tiempo eran los griegos y los romanos. Especialmente los griegos por el periodo helenístico. Recordemos, chicos, que uno de los precursores de toda la cultura y de que se recopilaran y se copiaran textos de todo tipo fue Alejandro Magno, que de allí fue donde surgió la famosa Biblioteca de Alejandría. Entonces, estos textos se estudiaban es decir, los sabios y los entendidos decían, ojo que este libro no puede estar manipulado por ninguna cultura invasora, ¿sí? Precisamente por lo que les acabo de contar, que habían copistas, eso se dice copistas, entonces copiaban un texto y lo que hablaba anteriormente, si el copista no era fiel a la letra de la escritura, pues escribía lo que no era. Tenía que elaborar bien tanto la letra hebrea, la griega, como la latina, para que estos textos quedaran fieles. Entonces ahí va el tercer concepto. El texto, si es escrito verdaderamente por una persona sabia, por un escriba, por una persona realmente dentro de toda esa experiencia espiritual en la escritura, iba a ser fiel al mensaje. Si no, el mensaje está distorsionado, entonces no es un libro sagrado. Si vemos que a nivel histórico, a nivel de vivencias, el mensaje se distorsiona, no es palabra de Dios. Porque Dios no dice una cosa hoy y mañana dice otra. Una cosa es la interpretación que cada uno pueda dar, pero el mensaje siempre va a estar fiel. Y ahí era donde los apóstoles discernían todas las cosas.
¿Cómo sabían ellos que algo era fiel y que era Dios el que decía? Cuando en tiempos distintos se manifestaba una situación y sin que ellos se comunicaran, daban la misma conclusión. Entonces se decía que es el obrar de Dios a través del Espíritu Santo en donde los hombres pueden obrar. Llegamos entonces aquí a nuestra parte, ya esto hace parte de la historia de la iglesia que lo vamos a ver después. Pero entonces encontramos aquí los libros, por ejemplo, esta donde dice la Biblia judía de los 70. ¿Se acuerdan que les dije que habían sabios o personas que tenían que escribir? Esta es una de esas, una versión de esos libros. La versión de la Biblia de los 70 sabios del pueblo de Israel escribían en hebreo, escribieron los textos con la fidelización que les acabo de nombrar. El texto fuera antiguo, que estuviera fiel a la doctrina, al mensaje. Y estos libros los tienen, pues, los tenemos dentro de las raíces cristianas. Nuestros hermanos, pues en las divisiones que les nombraba de la iglesia, pues hubo una división, eso se llama cisma, ruptura, dividir, se dividieron. Entonces todos era una sola hermandad de cristianos, pero a raíz de muchas situaciones históricas, precisamente cuando no se discierne bien alguna situación y uno no están de acuerdo con otros, pues se separan. Y esa división causó dentro de la iglesia una gran división en donde quedaron cristianos de rito romano y cristianos de rito ortodoxo. Los cristianos de rito romano somos nosotros los que actualmente tenemos pues ya propiamente otro tipo de símbolos. La escritura se modernizó, es decir, evolucionó del latín al castellano, al inglés, etc. También lo que decía el Concilio Vaticano II, donde la iglesia se modernizó, donde todos los pueblos deben recibir la evangelización, la iglesia sale de misión, los pobres, los enfermos. Entonces todo esto va evolucionando y va cambiando allí, y la iglesia funciona pues así hasta nuestros días. Pero estos hermanos nuestros, también muy buenos, consagrados a Dios, santos también, pues ellos se quedaron en una pequeña, como tradición, en sus vivencias ortodoxas, es decir, apegados al rito, a los propios textos griegos. Entonces ellos celebran también la Eucaristía, también hacen alabanza, también tienen su canon bíblico, pero todo es en lengua griega. También tienen jerarquía, es un patriarca, incluso las mismas palabras se le llaman así, patriarca, aquí se le llama vicario, a él el vicario de Cristo, el papa, nombre papa, y aquí se le dice patriarca a todos ellos. Son hermanos nuestros, como les digo, también de raíces, propiamente raíces cristianas muy, muy antiguas. Celebran también la Eucaristía, pero todo es toda su lengua y todas sus ceremonias son en griego y son espectaculares. Alguna vez que tengan la oportunidad de ver una ceremonia conjunta con ellos, se darán cuenta. Bueno, y ya finalizando, porque hay mucho que hacer, mucho que contar. Actualmente, entonces, los libros dice, actualmente los libros que no son considerados canónicos, es decir, dentro del canon, dentro de los libros que tenemos, que son de experiencia religiosa católica, que están en nuestros libros, reciben el nombre de apócrifos. Es decir, esos libros apócrifos son los que están por fuera de estos criterios anteriores que les he dicho, ¿sí? Entonces, a estos textos apócrifos, que hay bastantes, se le consideran que no son inspirados por Dios, sino que son como historias o historias que cuentan fantásticas, que no tienen una coherencia con el mensaje cristiano, ni judío, ni evangélico. Entonces se le denomina así. Y hay otros que pues también van cambiando, que son pseudoepígrafos, que bueno,
Es decir, que tienen alguna cosa que habla de Dios, pero no se ha determinado bien si realmente están inspirados o no están inspirados por Dios, ¿sí? Entonces, a estos libros se denominan como una posibilidad. En estos libros pseudoepígrafos se puede meter al Cantar de los Cantares, porque es un texto que todavía no se han puesto de acuerdo los protestantes si es o no es inspirado por Dios. Tenemos una imagen de un rabino judío que está leyendo. Ellos tienen que leer todos los pasajes bíblicos, los deben leer con esta mano que se le considera el dedo de Dios, es un manguito, y se lee la escritura. Ellos leen la escritura, es así, cogen los rollos y empiezan a leer los textos. Bueno. Y ya. Entonces hasta aquí dejamos nuestro recorrido bíblico y vamos a pasar ya a las preguntas.